quería comentarles sobre el kitsch fetichista, ya supuestamente estoy compartiendo pantalla. ¿De dónde surge esto? Porque hay quienes les agarró la duda de dónde venía este concepto, vamos a llamarlo, lo de kitsch fetichista. En realidad, yo creo que no está esto en Moran, ¿sí? En Moran está la idea de la transgresión, está la idea de, a ver, sí está el fetiche en la teoría del kitsch, en la medida en que el kitsch es repetición. Siempre hay muchas teorías, incluso la del mismo Broch, habla de un arte de repetición, cuando se repiten fórmulas. Ahora, la idea de fetichizar no aparece, por lo menos eh, en las teorías que yo recuerde, probablemente aparezca y yo no me haya dado cuenta, pero en realidad yo les digo cómo lo estaba pensando yo este tema, que medio lo agregué, medio de sopetón, es algo que también hice constar en un trabajo de maestría en el que hablé del kitsch. Entonces hablé en un momento del kitsch fetichista y hablo de esto, de la relación fetichista con el cine, ¿no? ¿A qué me refiero? Al fetichismo por los géneros. Hay como toda una movida de, podríamos hablar de guetos cinéfilos, que tienen como una suerte de veneración. Todos tenemos una relación fetichista en algún sentido con el cine que nos gusta. Nos gusta el género, nos gusta una fórmula, nos gusta un estilo, y si somos cineastas, además lo vamos a tratar de recrear de un modo venerativo. Por eso yo me quedé con la idea que planteó Román, de que él tenía veneración por Visconti. Bueno, me gustó que él usara esa palabra, porque en realidad la veneración es como yo estoy entendiendo un poco la idea del fetichismo en el cine. Bueno, yo hoy un poco voy a mostrarles un poco mi veneración por Bava, y por un tipo de cine. El fetichismo podría ser aplicado a cualquier modelo, género, fórmula. Ahora, podría ser también aplicado en la comedia romántica, en el melodrama, en la telenovela, en lo que queramos, en el cine arte, en la vanguardia. En este caso, voy al policial italiano, al thriller, a la película de asesinos seriales. Vamos a avanzar un poquito. Primero vamos a hablar de Blowout. Si no llegan a ver las diapositivas me avisan, por favor. Acá estamos viendo la portada de Blowout, que se tradujo como impacto. Fíjense, bueno, es interesante pensar las estéticas de las portadas, eh, con fuerte presencia del rojo. En el caso del thriller de asesinatos seriales digamos, y en el policial de estas características, el rojo tiene dos sentidos, además de que es el color del kitsch, es el color de la pasión, como lo vimos en Almodóvar, es un color de fuerte impacto justamente, visual. También es un color que remite a la muerte, la sangre, ¿no? Entonces también se utiliza mucho en este tipo de películas por ese motivo. Así que bueno, en el caso del giallo, tanto Mario Bava como Darío Argento hicieron un uso muy particular del rojo, sobre todo Argento, que es de la escuela baviana, podríamos decir, otro director italiano. El rojo ahí aparece digamos, la recreación de la sangre, pero es una témpera que utilizan los directores italianos del giallo, que es absolutamente grotesca en un sentido, porque se nota que es témpera, pero hay algo en el giallo que indica que ellos usan ese rojo vivo y desmesurado un poco para darle fuerza expresiva. Es muy interesante. O sea, no tiene que ser verosímil ni realista, ¿no? El uso de la témpera, sino expresiva. Es muy interesante. Eh, Nada, eso como comentario, así, nota al pie. Bueno, sobre Blowout, simplemente les voy a decir que es una película que homenajea a la película, espérenme un segundito, La ventana indiscreta, de Hitchcock. Y de esto quería hablarles, porque acá Brian De Palma
es un fetichista absoluto de Hitchcock. Si bien el cine de Brian De Palma es muy amplio y tiene películas de gángsters, de mafias, de terror, de muchos géneros, incluso se sale de los géneros por ahí más violentos, hace otro tipo de películas. Pero claro, a mí me interesa la parte hitchcockiana, ¿no? Ahí también tiene que ver con la elección fetichista que hace el espectador en este caso. Eh, y lo que vamos a ver es que esta película forma parte de lo que yo llamaría una trilogía, de la que les voy a hablar después, donde Brian De Palma homenajea a los grandes clásicos de Hitchcock. En este caso, este es el homenaje a La ventana indiscreta. ¿Por qué? Porque hay un personaje que va a estar siguiendo muy de cerca un asesinato. Él lo va a ver cuando el resto de las personas no lo van a ver, la policía tampoco. Bueno, La ventana indiscreta tiene una trama montada sobre la misma idea, digamos, ¿no? Alguien que ve un asesinato desde un edificio. De todas maneras, eh, quiero decir que las otras películas también tienen elementos de La ventana indiscreta, pero también tienen elementos de otros clásicos de Hitchcock, las otras películas de Palma de las que voy a hablar. Es como si De Palma hiciera como un guiso de los grandes clásicos de Hitchcock en varias de sus películas. Y reiterar a motivos, ¿no? Porque esto también tiene que ver con el fetichismo, reiterar motivos, ¿no? Eh, si tenemos que hablar un poquito del tendal, ¿no? De la estela que deja La ventana indiscreta en el cine, podemos hablar de esta película que a mí me encanta, que se conoce como Disturbia, que es de DJ Caruso. Es una película muy juvenil, porque es como que lleva la trama de La ventana indiscreta a un entorno adolescente, donde hay un chico que mira desde su casa, la que recién se mudó con la madre, está con el amigo también, y miran desde la ventana a la chica que se baña en la pileta en la casa de al lado, y después se van a hacer amigos de esta chica, y todo empieza eso, con la indiscreción, con el voyerismo, ¿no? Recuerden que el voyerismo es el espiar, eh, espiar la vida de los otros y demás. Y así empieza una trama en la que este joven va a ver algo raro en la casa vecina, ¿sí? En una casa vecina. Y bueno, y empieza a haber cuestiones bastante complicadas que involucran un crimen. Pero es una película linda, a mí me gusta, es muy del mainstream, ¿no? Pero eso también tiene, digamos, el mainstream a veces es muy fetichista, es muy kitsch, ¿no? Porque repite fórmulas y, bueno, a veces uno cae también en mirar algunas películas muy mainstream. Un homenaje clásico de La ventana indiscreta es La muchacha que sabía demasiado, de Bava. Lo tienen acá el póster del lado izquierdo, la ragazza, uy, qué difícil, que sapeva troppo, ¿será? Bueno, o che sapeva troppo, no sé. Eh, esa película de Bava es considerada el primer giallo, es una película a ver, espérenme que les diga, es del año 63, ¿sí? Ah, bien. ¿Qué es giallo? Ah, bien, bien, buena pregunta. Ahí voy. Espérenme que se conectó, creo que Melina, pero no estoy seguro porque con otro nombre. Espérenme un segundito. A ver. Creo que fue Melina que se conectó. A ver. Hola, ¿cómo andan? Ah, hola, hola. Javi, disculpas, es que no te reconozco con el nombre. Hola, hola, Javi. ¿Cómo estás? Bueno, entonces seguimos. Justo Javi, me preguntaron qué era el giallo. Yo estaba hablando de que la película de Mario Bava es uno de los fundadores del cine giallo. El giallo es el policial a la italiana, un cine que surge en los años 60 con Mario Bava. Es un policial muy truculento, muy sangriento, ¿sí? Y los italianos hacen un policial, un thriller de asesinatos seriales o de asesinos y de enfermedades mentales y de crímenes, y luego ese cine, que es el giallo,
que tiene, como yo le decía, la presencia muy fuerte de la sangre, esto que hablaba al comienzo del encuentro. Después lo va a tomar el cine norteamericano, ¿sí? El slasher, lo va a tomar más tarde el thriller de asesinos seriales, pero en los 80, en los 90, primero el slasher. Bueno, pero los inventores de todo esto fueron los italianos, ¿sí? El policial no era tan sangriento en Estados Unidos. El policial negro era violento, pero no sangriento y no truculento. Un poco sí, ¿sí? Pero no al nivel que lo llevaron los italianos, con Mario Bava. Mario Bava hace una película en el año 63, que es La muchacha que sabía demasiado, que tiene un título que modifica un título de una película de Hitchcock, ¿sí? Levemente, porque es el hombre que sabía demasiado. Bueno, La muchacha que sabía demasiado, además de utilizar un título hitchcockiano, es una película muy que homenajea mucho a La ventana indiscreta. Acá también está el fetiche, ¿no? Homenajea a La ventana indiscreta porque hay una muchacha, justamente, que viaja a Roma y ve un asesinato. Y es la única que ve el asesinato. Y ahí, bueno, empieza a ser acosada por quien, suponemos, tuvo que ver con ese asesinato. Este, pero bueno, es interesante porque lo que se ve ahí es cómo llega una chica de turista. La película empieza de un modo muy duro porque ella llega a la casa de una conocida, que no recuerdo si era la tía, y lo primero que va a pasar es que esa tía, es una señora que creo que era parienta, bueno, tiene ahí un infarto, hay una situación bastante complicada, pero el cine giallo tiene algo que es que muestra, y el cine de Bava, la muerte, quizá no se vio tanto en... Sí, en la película Seis mujeres para el asesino se ven muertes muy tremendas, pero se ve la muerte, es una poética, podríamos decir, tanática, porque es una poética de la muerte, se trata de filmar la muerte desde un realismo muy crudo, y eso también hizo, de algún modo, la diferencia con respecto a cines anteriores. Ahí tienen otra película de Carpenter, que es Someone's Watching Me, que es muy Ventana Indiscreta. Podríamos extendernos mucho a hablar de homenajes a la Ventana Indiscreta. Yo alguno más voy a mencionar. Acá les estoy contando algunos, digamos, homenajes fetichistas de la Ventana Indiscreta, como para que pensemos también el concepto del fetichismo, ¿no? Y del kitsch fetichista, porque para mí esto de imitar una fórmula, ojo, porque en realidad no lo estoy inventando yo, Broch decía, aquel cine que imita una fórmula de forma, podríamos decir, maquínica, ¿no? Bueno, es kitsch. Él decía cuando es una fórmula de la felicidad, y esto no es exactamente una fórmula de la felicidad, porque es una fórmula, digamos, no son cines exactamente confortables o agradables a la vista, etc. Sin embargo, quienes sí nos gusta este tipo de cine, encontramos un placer, que si quieren podemos hablar de dónde viene, pero hay algo, buscamos una recreación de un placer en el suspenso, en el miedo, ¿no? En una fórmula que sabemos que en definitiva es sí, un gozo, dice Javi, que en definitiva es tranquilizador porque sabemos que se queda dentro de la pantalla, ¿no? No, esas muertes, esos asesinatos y demás quedan adentro de la pantalla. Pero eso quizás es lo que nos produce placer, que en definitiva está contenida esa violencia. Pero en definitiva es una fórmula de la felicidad que se repite, ¿sí? Y eso también forma parte del kitsch y del fetichismo kitsch. Bueno, seguimos un poquito. Con respecto a la trilogía de Palma, yo la simplifiqué de esta manera. Es un poco simplista, justamente porque las distintas películas De Palma tienen elementos de los clásicos de Hitchcock, más de un elemento. Pero Impacto, les decía, Blowout, La ventana indiscreta, alguien que observa, ¿no? Mediante grabaciones
auditivas y luego mediante fotográficas, digamos, un asesinato, observa, ve algo que los otros no ven, en ese sentido es muy La ventana indiscreta. En Doble de cuerpo también va a haber esto, alguien va a mirar desde un edificio y en ese sentido va a ser más explícito el homenaje a La ventana indiscreta, pero en Doble de cuerpo también aparece la obsesión con una mujer, ¿sí? Y esto es de Vértigo, que es el otro gran clásico hitchcockiano. Y después, en Vestida para matar, va a aparecer Psicosis, ¿sí? No les voy a decir demasiado, pero es Psicosis, claramente. Sigo un poquito. Bueno, después acá no me voy a detener tanto en Blowout, les recomiendo, es una película divertida, pero fíjense el uso, miren esta sutileza de Palma, esta sutileza de la escenografía y de lo que sería el decorado de las paredes. Esto tiene un nombre, no me acuerdo cómo se le llama al papel que empapela la pared, ¿no? Quizás alguien recuerde, el empapelado, no, es el, Tapiz, el tapiz, ¿no? creo, no sé. Fíjense, el tapiz recrea los colores de la bandera norteamericana, que son los mismos que van a aparecer en una escena de la película, donde va a aparecer el grito, ¿no? Hay una idea, esta idea medio humorística de Palma de mostrar este concurso, no este concurso, pero a una serie de chicas que van al estudio, este estudio de clase B, de cine, hacen gritos que van como viendo a ver si hacen un casting de gritos, y bueno, y ahí se va decidiendo si el grito pega o no pega, si esa grabación que después van a ensamblar con otra toma de otra chica que está actuando. Bueno, hay toda una cosa ahí como que es una especie de crítica también de lo norteamericano, la cultura norteamericana, pero lo interesante es que ahí los colores del estampado recrean también la bandera norteamericana y hay algunos afiches de esta película que se han hecho posteriormente que juegan con esta idea de lo norteamericano como kitsch, directamente. Hay una asociación, un concepto en esta película de que Norteamérica, el cine norteamericano y el kitsch van de la mano, ¿no? Es como... Me resultó interesante ese juego que hace ahí Brian De Palma. Después, ya les digo, después podemos charlar un poquito más de Blowout, vamos a ir avanzando con las obras que fui compartiéndoles. Miren esta hermosa portada, que en realidad es del disco de la música, que vamos a ver, voy a poner, a ver si se escucha. Esta es la música de la película. 6 mujeres para el asesino. Bueno, ahí voy. A mí me fascina esta música. Me fascina esta música en particular de esta película, que me pasó algo interesante, que es que, vieron que esto de Spotify, que uno puede ver cuáles son las tendencias de la música que uno escucha, Spotify me decía que yo escuchaba mucho vintage italiano, y me encantó, porque, claro, esto, a partir de ahora yo le voy a llamar vintage italiano, que es como una especie de retro, un jazz medio retro, ¿no? Melancólico, nostalgioso, ¿no? Como con algo de clasicismo, que tiene que ver mucho con la música del cine italiano, y en este caso, esta es la banda musical más importante de 6 mujeres para el asesino, que como ven el rojo, la sangre, fíjense la presencia de la sangre en la visualidad, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos. Ellos tratan de que sea una presencia no realista, sino expresiva. Fíjense el teléfono, ¿no? Nuevamente como objeto fetiche, las armas blancas, por supuesto, y bueno, los maniquíes, el rojo, etc. Vamos a seguir un poquito. Algunos giallo, en 6 mujeres para el asesino aparece el tema de la moda, ¿no? La semana pasada hablábamos de la moda,
¿no? Cómo se resignifica el lenguaje de la moda en algunas discursividades kitsch, sobre todo las que tratan de reivindicar los códigos, ¿no? De la moda como arte. En el thriller giallo aparece mucho el tema de la moda, y acá les traje dos exponentes muy clase B, pero que a quienes nos gusta este tipo de cine, vamos en busca de este tipo de películas. Entonces yo quería compartirles, una es El cuchillo en la garganta, ¿sí? Este es un giallo francés de Mulot, del que les voy a hablar un poquito más adelante, y después La foto de Gioia, que es un giallo de Lamberto Bava, es el hijo de Bava, Lamberto. Para mí, La foto de Gioia es uno de los mejores giallos, a mí es uno de los que más me gusta, es muy siniestro todo el entorno, digamos, de los crímenes y demás. Y además tienen mucha cosa de erotismo, ¿no? Los giallos. Esto también tiene que ver con sí, el fetiche en la medida en que siempre hay fantasías sexuales del orden también de la perversión y del acoso, ¿no? En ese sentido también aparece el fetiche. Bien, esta es otra película de Bava, de 1971, que es muy onda psicosis, donde también aparecen los maniquíes. En las anteriores dos películas aparecía el contexto de la moda, aparecían las modelos, los fotógrafos, los asesinos, bueno, las productoras, ¿no? Acá también, en El rojo signo de la locura de Bava, aparecen los maniquíes, también, yo creo que es un vendedor de trajes de casamiento, y tiene toda una sala, en un castillo muy antiguo, una sala lleno de maniquíes con vestidos de novia. Bueno, esto es muy de un cine que, como ven, va recreando el modelo, va reproduciendo el modelo de un modo muy fetichista, ¿no? Es la reproducción del molde, ¿no? Todo el tiempo. Miren, acá, fronteras afuera de Italia, viajamos a la Argentina, y hay una película de Daniel de la Vega, muy en estilo giallo, que se llama Necrofobia. Esta película tuvo algo muy interesante. Por supuesto que aparecen los maniquíes, creo que son sastres, los personajes es Machín, Luis Machín es el protagonista. Aparece en la casa de Machín, que está, bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Y aparece mucho el cementerio de la Recoleta en esta película, y aparece la casa de Machín, del personaje, de este sastre, con los maniquíes, muy siniestro todo. Y un dato interesante, esta película era en 3D, y yo la fui a ver al cine en 3D, y fue la mejor experiencia que tuve cinematográfica en cine en 3D, porque de la Vega, que es un director argentino que también filmó en Estados Unidos algunas películas y se dedica al terror, pensó la película y la escenografía para que podamos ver esos maniquíes de forma tridimensional. Y es realmente alucinante el laburo tridimensional que hace en esa película. Así que bueno, muy recomendada Necrofobia. Ahora llegamos entonces a El teléfono, este corto que forma parte de Las tres caras del miedo, otra película del 63, igual que La muchacha que sabía demasiado. Seis mujeres para el asesino es del año 64, pero hay un crítico español que también es cineasta, que es Carlos Aguilar, que él dice que el primer gran giallo, en realidad, eh, dice que no, la muchacha que sabía demasiado, que era en blanco y negro, no era el gran giallo. ¿Por qué? Porque le faltaba lo que él llama la insidia enfermiza, que esto significa el engaño enfermizo, esta idea de la enfermedad mental, de alguien que está obsesionado con otra persona y la persigue, la acosa y demás. Esta insidia enfermiza, que es un tema muy del giallo, que después retoma el cine norteamericano, en los 80, en los 90, y hasta nuestros días, que aparece en el giallo
aparece en este corto, que es el teléfono. No se veía tan claramente en la muchacha que sabía demasiado. Después, en el 64, de 6 mujeres para el asesino, vuelve a aparecer. Pero este es el primer gran giallo de la historia, este corto, el teléfono, que a mí me parece delicioso porque, sobre todo ahora vamos a hablar un poquito de cómo aparece, qué trabajo visual hay, cómo aparece este objeto fetiche que es el teléfono, ¿no? Que como yo les digo, aparece en muchos cines y no casualmente en estos cines. Y pensando la cuestión de los teléfonos, yo decía, ¿por qué el teléfono se convirtió en algo fetiche? Después lo podemos retomar esto. ¿Por qué se convirtió en un objeto fetiche? Estamos hablando de cines de los años 70, cines de los años 80, cines de los años 60. Claro, el teléfono era, ahí voy, el teléfono era, eh, claro, este es uno de los cortos de las 3 caras del miedo, el teléfono, sí. Eh, Román, sí. El teléfono simbolizaba en los años 50 y 60 también algo de la superficialidad de las relaciones humanas, porque no en los comienzos, cuando el teléfono se utilizaba para la comunicación estricta, bueno, había que llamar, era para comunicarse, pero en algún momento el teléfono empieza a ser un objeto de entretenimiento, de llamar al primo, a la prima, a la madre, al padre, a hablar y decir y comentar y chusmear y qué sé yo. Y el teléfono se convierte como una especie de objeto de entretenimiento. Claro, y cuando asume esa función, es una hipótesis, ¿eh? Cuando asume esa función cultural, aparecen una serie de cineastas que lo desnaturalizan y empiezan a mostrar el teléfono como un objeto desnaturalizado de esa función y como un objeto también que puede tener otros sentidos, otros significados y hasta ser, vamos a decir, un centro de orbitación de terror, ¿no? No de placidez y de confort, porque el teléfono, hablar con alguien por teléfono, ahora ya medio que no existe hablar por teléfono, ahora es WhatsApp, qué sé yo, pero antes hablar por teléfono era un lugar de placidez, ¿no? Uno se ponía a hablar con la persona cercana y demás. Bueno, ellos desnaturalizan esto. Álvaro, Sí, perdón, perdón que sí, te interrumpa, sí, pero me voy a olvidar si no. dale. Eh, ¿Sabes qué? Precisamente Freud tomó su desarrollo del trauma de los Ajá, accidentes de ferrocarriles. Entonces, ahí hay una encrucijada entre el siglo XIX y el siglo XX en sí, términos de que todos esos objetos modernos, ¿no?, de claro, comunicación y transporte sí. se van transformando para aquellos que no lo conocen o para aquellos que sufren el rumor de su presencia en un Ajá. objeto de terror. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Bueno, una referencia ahí tenemos un anclaje teórico en Freud, ¿no? Interesante. Esto, lo ominoso de estos objetos, ¿no? Como esta doble cara, ¿no? Que cuando se desnaturalizan, vemos algo siniestro en ellos, ¿no? La hostilidad manifiesta de los objetos. Claro, bien, gracias. Bueno, está bueno. Em, Vamos a seguir un poquito porque el tema de los teléfonos, fíjense, bueno, la presencia del teléfono es una presencia, es interesante en la película de Baba porque, en el corto de Baba, porque ese teléfono es casi como un monstruo, un fantasma, o sea, es la personificación del mal, ¿no? Esto es interesante. En este caso es rojo con, bueno, rojo y negro, ¿no? Y es interesante porque es muy mefistofélico este teléfono en particular. Parece un rostro medio diabólico como el de las llamadas, sí, como el de tantas gárgolas que van a ir apareciendo, que tienen unas expresiones bastante siniestras. Bueno, fíjense, como la presencia del teléfono es omnipresente, el teléfono en este corto de Baba. Vean también la presencia de la estética gótica, ¿no? En los juegos lineales de la ornamentación, en estas rejas que aparecen, en esas formas medio gargoladas de las esculturas, en los recipientes.
en los candelabros, ¿sí? Hay una recreación del gótico. Un dato de color o nota al pie. Esta casa donde se filmó esta película, creo, porque en realidad tiene varios cortos y otro de los cortos no sé si no se filmó también en este departamento, pero este departamento es el mismo departamento, es del mismo año que la película La muchacha que sabía demasiado, todo se filmó en la misma casa. Dato anecdótico, pero es una casa que a él le servía, tenía algunos elementos que le servían como para recrear un gótico contemporáneo. Vamos a seguir analizando un poco lo visual en el teléfono. Fíjense acá cómo mezcla estilos. Teníamos el gótico muy presente, los candelabros, los juegos lineales en los muebles antiguos, las lámparas, y después tenemos esos cuadros, esas pinturas de flores que son, yo pensaba, tipo rococó. Ahí hay como un montaje de estilos, ¿sí? Una especie de superposición, un montaje de estilos de distintas épocas, y esto también es parte del giallo. Si ustedes se fijan también en Baba, lo que van a encontrar es un juego muy fuerte con la moda, el vestir, ¿no? Tanto ¿cómo se llama? No me sale kimono, pero es una especie de ropa de dormir de ella, con muchos volados, y después el traje del vestido del otro personaje. Así que vamos viendo cómo hay un montaje de estilos, épocas, estéticas. Fíjense este juego con los teléfonos. En un momento, el personaje de Rosy, creo que se llama, la chica que está en la casa recibiendo esos llamados, llama a la otra chica, que yo creo que se llama, no me acuerdo, Mari, creo que es Mari, llama a Mari porque tiene miedo. Mari está esperando el teléfono, el llamado. Esto nos damos cuenta rápidamente. Pero hay un teléfono negro y un teléfono rojo, y esto me hizo acordar un poco a lo que decía Román, de que los colores en el kitsch también reflejan las personalidades, ¿no? El rojo es el color de la pasión, de la seducción, esa es Rosy, que justamente también tiene el nombre de un color, ¿no? Mientras que el negro es el color de lo siniestro, ¿no? La amenaza, que es justamente Mari. Y acá aparecen desdoblados estos teléfonos, primero uno, después el otro, y me pareció interesante este juego especular de los colores y las personalidades. Obviamente vamos a ver que Mari esconde algo, rápidamente nos vamos a enterar de esto, ¿sí? Y estaba esperando y está de alguna manera orquestando una situación. Bien, vamos a seguir un poquito. Fíjense acá el juego de los colores. Yo les decía que hoy algo íbamos a hablar de los colores. La película se divide en dos tiempos, porque tiene una parte, el teléfono, que es de noche, que es cuando Rosy va recibiendo los llamados telefónicos, y eso es a la noche, y ahí aparecen los rojos, ¿sí? Unos colores cálidos. Y al día siguiente, ¿sí? Después de que las dos mujeres se acuestan, o sea, se nos sugiere que tienen relaciones, el día, ¿no? Adviene la mañana, y ahora va a seguir lo siniestro, pero van a aparecer los colores fríos y los azules. Miren qué interesante. Mario Bava era un experto de la iluminación, ¿sí? Uno de sus campos, era un experto de la estética. Yo creo que él sabía más de construcción visual y estética de la imagen que de guión y de construcción de las tramas. Esta es una de las tramas más redondas de Bava, pero no era su gran fuerte era la estética, ¿sí? Y la inauguración de la truculencia en el cine. Es también un visionario con respecto a mostrar ciertos horrores que antes no se mostraban, ¿no? Cierta explicitación de la truculencia. Bueno, vamos a seguir un poquito. Fíjense esta portada de Cuando un extraño llama, sí,
o Cuando el extraño llama, no sé. Ahí, no, cuando un extraño llama, creo que es. Después Silvana me ayudará. Fíjense la portada, esta es una película clásica de los años 70, tiene el teléfono ahí, se las recomiendo, los primeros 25 minutos son una chica que está cuidando unos nenes en una casa, ¿sí? Una niñera, y va a recibir unos llamados. Es una película muy hitchcockiana, pero es de ¿cómo se llama? De Walton, de Fred Walton. Yo no sé creo que es el mismo director de la del exorcismo, creo que es el mismo director del exorcismo, pero no estoy seguro. En definitiva, es un clásico eh, que tiene nuevamente la presencia del teléfono, el fetiche por el objeto telefónico, ¿no? Muy claramente. Fíjense, estos cines son muy fetichistas de los objetos. Bueno, esta es una película que les comenté hoy, que es, acá es la traducción castellana, pero en realidad se llama El cuchillo en la garganta, es una película francesa, giallo, ¿no? De estética giallo, de 1986, Delito a la moda. Acá aparecen los teléfonos y aparece la moda. La traje, la vi en estos días y les traigo algunas pinceladas de la película. Miren los teléfonos totalmente ochentosos que aparecen, las escenas de acoso en una cabina telefónica, los teléfonos que suenan y las voces siniestras, aparecen un montón de teléfonos, aparece una escena de un estacionamiento subterráneo en la que la chica corre, esta modelo, y empieza a sonar el teléfono del estacionamiento, y suena, y hay terror de la persecución, y también hay un teléfono que suena. Bueno, me pareció como la apoteosis del fetiche del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, no les traje la escena, pero les quería contar. Miren algunas imágenes de Delito a la moda, que me parecen también bellísimas por lo kitsch. Fíjense estas flores también en estilo rococó, las muñecas, los ositos, ¿no? Esta cosa, porque también el kitsch, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Benjamin, el kitsch también es una especie de relación infantilizada con los objetos, una relación fetichista. Por eso yo les decía que la película Disturbia, que también se tradujo como Paranoia, que es una recreación de La ventana indiscreta en un entorno de adolescentes, al llevar la historia a un entorno de adolescentes, ya eso por sí mismo es kitsch, ¿sí? Porque es como en la adolescencia y en la infancia, donde funciona lo kitsch sin inhibiciones, porque hay una relación fetichista con las cosas, con los objetos, ¿sí? Sigo un poquito. Algunas imágenes más, que me parece que son interesantes. Bueno, los colores, los fucsias, etc. Miren el buzo de uno de los personajes, muy pop, ¿no? Años 80 estamos hablando, ¿no? Esta película es del 86. Bueno, por último, y con esto cierro, les traigo una referencia del mundo de la estética. Danto es un teórico de la estética, este libro es del año 96, pero en realidad él ya venía haciendo reflexiones desde mediados de los 80, es un filósofo norteamericano que habla de estética, de teoría del arte. Y él dice que hay un post-arte, hay un arte post-histórico, que estamos viviendo, eso decía en el año 96, la post-historia del arte, no porque no haya arte, sino porque han muerto las grandes narrativas, y lo que él dice es que ahora, si es que podemos, digamos, extender su concepción al presente, es que ahora lo que reina es una anarquía de discursos. No hay un discurso rector del arte, no hay narrativas. Lo que murieron fueron las narrativas. Hay un arte sin referencias. Y él dice que lo único, en estos ensayos, dice lo único que a él le parece que es una constante es el apropiacionismo. ¿Qué quiere decir con esto? Él ve como que ahora las artes contemporáneas o posthistóricas lo que hacen es apropiarse de lo que ya se dijo en el arte
precedente, moderno y clásico, y en el arte en general. Entonces, esto de apropiarse es un poco interesante para pensar la época. Podríamos pensar que el kitsch, la época es kitsch, porque, digamos, el arte de la época es un arte kitsch, porque vivimos de un arte apropiacionista. Todo el arte contemporáneo lo que hace es notas al pie, ¿no? En algún sentido podría leerse así, notas al pie de lo que ya se hizo, pero ahora no habría como ninguna inhibición al respecto, no habría, digamos, hay como una cosa del apropiacionismo, ¿no? Medio desatada, de la cual habla Danto. Él da el ejemplo de un norteamericano que recrea un castillo al pie de la letra con total exactitud. Claro, con la arquitectura actual solo se puede recrear, como si fuera un calco, una casa de un magnate judío en Nueva York, que era medio así, medio castillo, y la recrea y hace un museo. Y bueno, y eso a él le parece un símbolo de la época, del arte después del arte, digamos, ¿no?